principio se hacían muchos seminarios en materia de competencia y normalmente los expositores eran personas que siempre trabajan en competencia, siempre son los mismos. Y realmente la evolución del derecho a la competencia en nuestro país, poco se ha hablado del tema de la indemnización de perjuicios, y por eso pensamos que era importante que las dos universidades trabajamos en forma mancomunada para poder llevar a cabo este seminario. Ayer tuvimos el simposio en tema de los perjuicios de los consumidores, hablamos de relaciones culturales y de grupo, también hablamos de los perjuicios de las entidades públicas, y hoy vamos a hablar de dos temas, de los competidores y los perjuicios que pueden en un momento determinado recibir, por ejemplo, los acciones minoritarios en empresas que hayan ejecutado prácticas comerciales restrictivas de la competencia. Todos sabemos que en materia de competencia un punto importante son el tema de las medidas disuasorias. En el año 2009 se expidió una ley 1340 que todos conocen, en el cual se expidieron las medidas disuasorias, que eran 4. El tema de aumentar el término de caducidad, el tema de limitar las garantías al comienzo de la apertura de la investigación, el tema de los programas de delación, que hoy están tan de moda, y por último, el que todos conocemos, casi lo vimos, que es el aumento de las multas, que pasaron de 2.000 a una cuantía máxima de 100.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y estas medidas han traído consigo que se disminuya supuestamente la ejecución de prácticas anticompetitivas. Pero creo firmemente que cuando se comience en el país a presentar acciones para que se resalten los perjuicios por la ejecución de prácticas anticompetitivas, eso va a ser una medida disuasoria que las medidas disuasorias que acabo de mencionar. Ya el gobierno ha dicho a través del señor superintendente de Industria y Comercio que se tiene un proyecto para efectos de volver a aumentar el monto de las multas. El monto de las multas ya no desde el punto de vista de términos absolutos, sino desde el punto de vista de términos relativos con un porcentaje de los ingresos. Bueno, vuelvo a repetir que gracias a la Universidad Externado de Colombia, al director del Departamento de Derecho Económico, al doctor Emilio Chila, al doctor Alfonso Miranda, que también es expositor, por la colaboración con el departamento y el CEDEC, a todos ustedes, y vamos a comenzar hoy con el tema de los perjuicios de los competidores. Va a hacer la presentación la doctora Ingrid Soraya Ortiz. Ella es doctora en Derecho Mercantil de la Universidad Autónoma de Madrid, magíster en Economía y Derecho del Consumo de la Universidad Castilla-La Mancha, magíster en Derecho de la Universidad Externada de Colombia, especialización en Derecho Comercial de la misma universidad, y se desempeña como docente en la Universidad Externada de Colombia. Si me das preámbulo, le doy la palabra a él para que nos haga la presentación, y después el doctor Alfonso Miranda y el doctor Mauricio Velandia van a hacer comentarios de esa presentación, y obviamente esperamos los comentarios de todos ustedes para que podamos usufructuar bastante de esta conferencia. Gracias, doctora. Vamos a ver si puedo prescindir del micrófono. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, buenos días para todos. Por este lado. Un agradecimiento al doctor Archila, al doctor Rubio, al doctor Miranda y pues a todos los presentes por venir a escuchar esta conferencia. El propósito de la misma es darles a ustedes una presentación general de lo que es el tema de la aplicación privada o private enforcement en Europa. Entonces básicamente vamos a hacer un barrido de las sentencias más importantes y de las decisiones claves en el tema de acciones de daños, concentrándonos por supuesto en el tema de los daños a los competidores. Ayer ustedes avanzaron en el tema de los daños a entidades públicas y a consumidores. El daño a los competidores vamos a ver que es un supuesto mucho más difícil que se configure. Generalmente el traslado sobre costos se da aguas abajo a las entidades públicas como contratantes directos y a los consumidores en casos pues, de adquisición indirecta. Hecha esa presentación general, pues vamos a ahondar por ejemplo en temas como la compatibilidad de las acciones de daños con el tema de la clemencia,
la compatibilidad de esas acciones con el tema de las garantías. En Europa la figura se denomina compromisos, y es si en estos casos la decisión podría o no avanzar en el daño en una indemnización de daños. Ya lo decía el doctor Rubio, la importancia de introducir el tema de las acciones de daños. En los estudios que ha hecho Europa, pues se ha calculado que los daños producidos sobre todo por cárteles, más que por abusos de la posición de dominio, pueden alcanzar una cifra entre 25 y 69 billones de euros, contabilizados por sobreprecios que pagan los consumidores precisamente por la adquisición de productos que están cartelizados. Creo que lo más importante, nuevamente para contextualizar la discusión que ya ustedes avanzaron el día de ayer, es el tema de algunos casos relevantes en Europa. Uno de ellos es el cártel del azúcar, que tiene lugar en la jurisdicción española y que básicamente los hechos del caso son los siguientes: los productores o los ingenios azucareros conciertan sobre el precio al cual van a vender ese azúcar digamos a nivel industrial para mayoristas. En el siguiente nivel de la cadena, es decir, el nivel 2, tendríamos a los compradores como perjudicados directos. En este caso estaban pues básicamente las empresas que compraban el azúcar en grandes cantidades para incorporar en la elaboración, por ejemplo, como de chocolates o productos de panadería. En la siguiente cadena estaría también como perjudicado indirecto el tema de los supermercados a las panificadoras que tenían que vender estos productos con un sobrecargo. Y en el último nivel, el nivel 4 dentro de la diapositiva, pues estarían los consumidores que finalmente adquieren ese producto a un sobreprecio. Vamos a ver aquí que la discusión, digamos, que se va a dar en el juzgado de Valladolid, en la audiencia provincial de Valladolid y en el Tribunal Supremo Español, está con el tema del daño. ¿Quién sufrió el daño y cómo se repercutió ese daño? Y la discusión básica es la siguiente: una vez el comprador directo, Nestlé y otras grandes fabricantes de productos de panadería y chocolate, demandan a los ingenios azucareros y a la Asociación de Productoras de Azúcar, simplemente estas empresas fabricantes lo que hacen es excepcionar que estos compradores directos del producto no han sufrido el daño, sino que lo han repercutido aguas abajo. ¿A quién? Pues a los supermercados como compradores indirectos, o bien en el último nivel de la cadena a los consumidores finales. Entonces viene la discusión dentro de esta decisión de lo que vamos a denominar la excepción de passing on defense, es decir, hasta qué punto podría, en este caso, los cartelistas defenderse de la reclamación de daños cuando el comprador directo que alega sufrir el daño lo ha pasado aguas abajo. En este caso, la audiencia, el juzgado de primera instancia de Valladolid dice que la acción de daños no procede, la audiencia provincial condena a 2 millones de euros y el Tribunal Supremo confirma la responsabilidad civil e incrementa la cuantificación de los daños y condena a los ingenios azucareros a pagar 4 millones de euros. Otro caso muy importante es el cártel del asfalto que se da en la jurisdicción de Finlandia. En este caso encaja perfecto con lo que ustedes avanzaron el día de ayer, porque uno de los compradores, digamos, perjudicados dentro de la cadena es una entidad pública. Básicamente lo que sería como una empresa de caminos vecinales dentro de Finlandia, que era parte de la contratación. Entonces volvemos a nuestro ejemplo. En este caso el cártel se da entre los fabricantes. Quienes sufren el perjuicio directo, el perjuicio más grave, son las personas que han contratado con el Estado y que estaban desarrollando contratos públicos y que tienen que adquirir obviamente el asfalto a un sobreprecio. Y abajo, dentro de la cadena, como un daño repercutido, está, desde el punto de vista de las entidades públicas, la entidad pública que había contratado la construcción de esas carreteras. Y desde el punto de vista privado, incluso el consumidor que pagaba más por la tarifa de peaje que sirvió para financiar esa carretera. Entonces fíjense cómo se ha entendido que repercute el daño. En este caso se llegó a una conciliación, es decir, las empresas cartelistas reconocen que efectivamente ha existido un daño y por lo tanto se pagan los daños solamente a quienes son los perjudicados directos.
Otros casos relevantes, digamos, solamente para que se dimensione la importancia que tiene el tema y que seguramente cada vez más va a adquirir en Colombia, es el tema de los casos que están nombrados aquí. El de las vitaminas, producto del cártel internacional de las vitaminas, el del azúcar que acabamos de ver, el de los seguros decenales en Colombia, perdón, en España, el del asfalto, el de los seguros de responsabilidad civil en Italia, el de los peróxidos en Finlandia, de las tintas o, digamos, sustancias de impresión a nivel europeo, y el de las desmontadoras de algodón. Este caso es, digamos, relevante porque aquí el cártel no se da hacia abajo, es decir, no es un incremento de precios aguas abajo, sino que el cártel se da para reducir los precios aguas arriba. Entonces es un cártel que se da entre quienes son las empresas fabricantes y desmontadoras de algodón para comprar a los productores de algodón a un precio más barato. Luego el daño se sube, digamos, se sufre no hacia abajo, sino hacia arriba en un menor precio pagado a esos agricultores que cultivaban algodón, muchos de los cuales salen del mercado y tienen que cerrar sus cultivos, y por tanto viene el tema interesante de cómo se va a hacer aquí el tema de la reclamación de daños. Europa ha avanzado, digamos, en la misma línea que está avanzando en nuestro país, y es estructurar un sistema a partir, digamos, de la dicotomía de un sistema público y privado, es decir, público donde intervienen unas entidades administrativas y un sistema privado donde son los jueces los obligados a establecer las infracciones a las normas de competencia y a condenar en daños. Bien. ¿Cuáles son, digamos, esas consideraciones que tuvo Europa para cambiar de modelo? Tomó los dos modelos de aplicación de las normas. Nosotros siempre, Latinoamérica en general, siempre ha estado concentrado en un modelo fundamentalmente europeo continental o público, donde la aplicación de las normas de competencia corresponde ¿qué? A entidades de carácter administrativo, en nuestro caso la Superintendencia de Industria y Comercio. Entidades que tienen dentro de sus facultades pues adoptar decisiones como clemencia, como la aceptación de garantías, y en general pues imponer unas sanciones como pueden ser las multas. El sistema americano anglosajón siempre se ha movido del otro lado, y es el tema de que la aplicación de las normas de competencia puede ser mucho más eficiente si logramos que sean los particulares lesionados por la conducta quienes obliguen a los jueces, árbitros, que lo vamos a ver, a aplicar esas normas de competencia. Y puede ser mucho más eficiente porque son las víctimas del daño quienes tienen los elementos necesarios para reclamar esa indemnización. Este es un comparativo, por lo tanto, entre lo que conocemos como sistema público y privado. El sistema privado implica, por lo tanto, un cambio de concepción para todos los agentes, no solamente para las empresas, que ya tienen que contabilizar el riesgo futuro de una eventual demanda de daños y perjuicios, sino también para los abogados que encuentran el tema de las acciones de daño, pues un nicho, digamos, de ejercicio profesional muy importante. Y obviamente el rol principal en este sistema que estamos introduciendo de las acciones de daños va a estar en cabeza del juez. Entre nosotros, juez, árbitros, dado que pues ya existen ciertas, digamos, decisiones que admiten la aplicación de normas de competencia por tribunales arbitrales. Pero este debate que les estoy planteando aquí pues no es un debate, digamos, artificial. ¿Por qué? Porque introducir las acciones de daños no es algo que simplemente sea inocente. Condenar a una empresa, por ejemplo, como en el caso del asfalto, que habían pagado más o menos 98 millones de euros, y adicionalmente ejercer contra esa empresa acciones de daños, es una cuestión bien complicada, por el cargo que puede suponer para esa empresa tener que asumir esos daños. Esto ha llevado a que muchas empresas, ante el riesgo de esas acciones de daños, incluso en el cártel de las vitaminas, tengan que desistir y simplemente optar por la quiebra. O sea, directamente me voy a un procedimiento de insolvencia porque no tengo cómo reparar los daños que he causado aguas abajo. Entonces, esta discusión pues se ha planteado en Europa a través de estos autores que han planteado qué es más importante, la acción a través de las entidades públicas como la superintendencia o la acción a través de las acciones de daños, o debemos combinarlas, o a través de las acciones de daños le estamos quitando la carga a la entidad administrativa,
o debemos dejar los cárteles más graves para que los investigue la entidad administrativa y los más pequeños que se vayan por acciones de daños. Entonces, finalmente, digamos que Europa ha concertado todas esas distintas posiciones en la directiva europea que se aprueba en noviembre del año pasado y que los países tienen que transponer a sus legislaciones nacionales en un plazo de 2 años, es decir, diciembre del año 2016. ¿Cómo fueron los pasos que siguió Europa para estructurar ese modelo? Lo hizo a partir de la jurisprudencia. Es decir, no necesitó una norma que específicamente hablara de acciones de daños para legitimar esas acciones de daños. Entonces lo hizo a partir de sentencias que regulan los siguientes temas. Uno, el efecto directo. Es decir, se dijo, las normas que prohíben los cárteles y el abuso de la posición de dominio, el equivalente al artículo 46 y 50 del 2153 nuestro, sería el 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, tienen efecto directo en las relaciones entre particulares. Es decir, no es necesario que exista una norma que hable de acciones de daños para que las personas puedan demandar los daños sufridos. 2. La naturaleza de orden público de esas normas. Y 3. El efecto útil. Fíjense que estos 3 principios que nosotros vemos en el sistema europeo tienen perfectamente aplicación dentro de nosotros. Por ejemplo, el tema de la naturaleza de orden público, las normas de competencia, es un punto indiscutible. Quizás el avance más importante que hace Europa, previa a esta directiva que les comento de noviembre del año pasado, es el tema del efecto útil. Ellos dicen lo siguiente, hay ciertas conductas de cartelización o de abuso de la posición de dominio que realmente no son sancionadas o no se desestimulan con la multa. Y no lo hacen porque las empresas ya saben cuánto puede ser la multa, la cuantifican, la provisionan contablemente y saben que va a ser mucho más fácil pagar la multa, mucho más rentable asumir la multa que asumir una acción de daños. Entonces, lo que se intenta a través de 2 sentencias que son del año 2006 y 2001, es decirle a las empresas, ustedes no solamente van a tener que enfrentar una multa, sino que adicionalmente tienen el riesgo grande y cierto de una acción de daños y perjuicios. Digamos aquí en la diapositiva muy rápido la evolución. Fíjense que no es una evolución tan remota como puede ser en el sistema norteamericano. La discusión comienza en el año 2004 con un estudio que se hace sobre cuánto pierden los consumidores por sobreprecios que tienen que pagar producto de un cártel o de un abuso de la posición de dominio. Luego en 2005 viene el libro verde, una primera propuesta. En 2008 viene el libro blanco. En el 2009 y 10 se hace el primer intento de directiva y la directiva fracasa. Lo que se ha señalado, por lo menos a nivel de la Unión Europea, es que ese primer intento de directiva fracasa porque las empresas hacen un lobby suficientemente fuerte para explicarle a la Comisión Europea que la introducción de esas acciones de daños puede acarrear pues una crisis económica más grave que la que ya está sufriendo Europa, producto pues de la crisis económica mundial. Y efectivamente la directiva cae y no progresa, no se avanza. Finalmente se centra Europa en decir lo siguiente, lo más difícil en esta discusión de las acciones de daños es saber cómo vamos a cuantificar el daño. Sobre todo porque en esa cadena que yo les dibujaba, el hecho de que el producto me llegue a mí como consumidor más caro, pues va a ser un daño muy pequeño. Y ustedes ayer veían el tema del daño al consumidor. Es decir, un daño tan pequeño que no justificaría que ese consumidor por sí solo asuma la necesidad y la obligación de ejercer acciones de daños. Entonces, Europa realiza 2 estudios económicos muy grandes a través de una firma que se llama Oxera, que establece los métodos a través de los cuales se van a cuantificar los daños. Vamos a verlos muy rápido aquí. Y finalmente viene el paquete de medidas definitivo. O sea, esto es lo que tenemos hoy día en el sistema europeo, 2013-2014. Fíjense que las normas son muy recientes. Europa, digamos que en las discusiones ha tenido que tomar ya decisiones en esta directiva que vamos a comentar a continuación. Entonces tenemos una comunicación, una guía práctica, y esto es fundamental, es una guía práctica para los operadores económicos y para los jueces de cómo deberían cuantificar los daños que sufren las empresas y que sufren los consumidores.
y la directiva de 2014, que está, digamos, próxima a transponerse a los Estados miembros. ¿Qué hace Europa en el tema de responsabilidad civil? Se da cuenta que a nivel de los distintos Estados miembros existen diferentes normativas sobre responsabilidad civil y la discusión es siempre de responsabilidad contractual, extracontractual y qué elementos tendría que demostrar aquel que va a reclamar un daño. Entonces dice, cuando usted va a reclamar un daño por un cártel tendría que demostrar los siguientes supuestos. Uno, que hay un ilícito anticoncurrencial o una conducta anticompetitiva. Dos, que se ha generado un daño. Tres, un factor de imputación de ese daño. Y vamos a ver que si es la culpa, si es el riesgo, si es un factor objetivo o si es un sistema de culpa presunta. La relación causal, obviamente, entre la conducta ilícita o anticoncurrencial del daño. Y por último, el tema más complicado y es la indemnización de perjuicios, porque de lo contrario tendríamos sentencias donde hay responsabilidad, pero no podríamos pasar al punto número 5, porque sería muy difícil llegar a cuantificar cuál es el daño concreto de ese competidor o de ese consumidor. Entonces, para probar la conducta, que es quizás el punto inicial, uno tendría dos opciones, digamos, dentro del sistema europeo. Unas acciones que denominaríamos unas acciones consecutivas o unas acciones directas. Las consecutivas son aquellas que parten de la idea de decir, primero voy a la autoridad de competencia, en nuestro caso, primero voy a la CIC, obtengo la condena y una vez tengo esa decisión en firme, me voy ante el juez e inicio las acciones de responsabilidad. Problema mayúsculo, el tema de la caducidad. Es decir, ¿hasta cuándo quedaría en firme, por ejemplo, una resolución de la CIC con los recursos pues, de vía gubernativa y los recursos ante lo contencioso? Posiblemente cuando ya esté firme y yo pretenda hacer una reclamación de daños con base en esa decisión administrativa, sentencia o resolución en firme, pues simplemente es posible que el término de la caducidad ya no esté. Las acciones standalone parten de la siguiente discusión. Yo no necesito ir previamente a tomar una decisión administrativa, sino directamente acudo ante el juez o ante el árbitro y pido, uno, que se declare la práctica y dos, pues que se condenen perjuicios. Aquí la discusión, por supuesto, está en ver si ese juez o árbitro en nuestro ordenamiento tendría la capacidad para decir aquí hay una conducta anticompetitiva y además condenar en perjuicios. ¿Qué ha sucedido en el mercado europeo? Que ante la inseguridad de pronto de que el juez no tenga claro el tema de prácticas restrictivas de la competencia, la gente siempre acude primero ante la autoridad administrativa y una vez tiene una decisión de condena, con esa decisión va y la ejecuta ante el juez pidiendo la reclamación de daños y perjuicios. Otro tema que seguramente lo abordará el doctor Velandia y el doctor Miranda es, bueno, ¿y qué hacemos frente a esa decisión administrativa de la CIC que dice que existe un cártel? ¿Es vinculante para el juez? O sea, yo voy al juez con una decisión que dice que una empresa X abusó de la posición de dominio. Voy y simplemente presento una demanda de reparación de daños y perjuicios. ¿Esa es prueba plena? ¿O simplemente el juez podría decir, uno fue el análisis que hizo la superintendencia y digamos dentro de mi independencia judicial, mi decisión puede ser completamente contradictoria? Previendo eso, la decisión que toma Europa en la directiva, es decir, las decisiones en firme de las autoridades administrativas son vinculantes para los jueces nacionales, siempre y cuando la decisión se utilice en el mismo Estado miembro, es decir, una decisión de la Comisión Nacional del Mercado español vale como prueba plena ante los tribunales españoles. Si yo voy a llevar esa decisión a otra jurisdicción, simplemente va a ser un principio de prueba. Aquí, por supuesto, la discusión está abierta de qué efectos tendría esta decisión de la CIC y si es vinculante o no, o el juez o el árbitro se podrían separar o podrían decir yo me espero, es decir, una prejudicialidad, yo me espero a que decida la superintendencia y hasta tanto no decida la superintendencia yo no avanzo en el tema de las acciones de daños. El segundo elemento es el daño. Yo creo que la principal noción aquí es saber que la conducta ilícita es una conducta pluriofensiva que genera dos tipos de daños.
un daño concurrencial de carácter público, que es el que la superintendencia sanciona a través de multas, y un daño concurrencial de carácter privado, es decir, aquel que repercute en el patrimonio de los particulares, bien sean compradores directos o indirectos, o bien sean consumidores. Existen dentro del tema de las acciones de daños unos daños especiales que voy a ver más adelante y que solamente aquí enuncio para efectos de la ilustración. Esto supone, esta idea del daño privado por una conducta ilícita, supone que debemos concentrarnos o trasladar el interés de las normas de competencia al derecho privado, sacarlo un poco del contexto del derecho público y del orden público económico y trasladarlo a un ámbito estrictamente de daños en el ámbito privado, con una lógica que va a ser totalmente distinta, y es la lógica de la responsabilidad civil. En el tema de la relación causal en estas demandas, la cuestión es muy complicada. ¿Por qué? Recordemos la gráfica que veíamos del cártel del azúcar. El tema es si existe realmente una relación causal entre ese consumidor que pagó más por la chocolatina y el cártel del azúcar arriba. Probar esto no va a ser fácil, más aún cuando existen factores que por sí mismos pueden alterar los precios o el mercado y que no son imputables a las empresas cartelistas. Adicionalmente a esto, ha surgido pues, en diciembre de 2014 una sentencia que marca, digamos, un hito, a mi juicio, perverso en el tema de la responsabilidad de los daños, y que es la sentencia del efecto Umbrella. Es decir, ¿cuál es o qué se dice bajo esa sentencia del efecto Umbrella? La demanda se da en el marco del cártel de los ascensores y de las escaleras eléctricas, en el cual es víctima la propia Comisión Europea, porque había adquirido ascensores de Otis y de otras empresas que se habían cartelizado. Una de las personas que es víctima de un no cartelista, es decir, de una empresa que no estaba cartelizada, pero que había subido los precios amparado en el cártel, demanda la reparación de daños y perjuicios a los cartelistas. Y le dice, si bien yo no le compré el ascensor a ustedes, empresas cartelizadas, lo cierto es que yo compré ese ascensor mucho más caro, porque la empresa que se la compré por el efecto Umbrella, es decir, amparado en la subida de precios del cártel, tuve que pagar un sobreprecio. Y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas accede a esa petición. Es decir, que fíjense que desde el punto de vista de la teoría de la responsabilidad civil, no choca con lo que nosotros entendemos como causalidad adecuada y causalidad en sus diversas formas. Es decir, que aún los cartelistas tendrían que reparar el daño que ellos no han causado directamente por el efecto Umbrella, es decir, el efecto de subida de precios que causó el cártel y que implicó que ese consumidor adquiriera de un no cartelista ese ascensor a un precio mucho más elevado. Pues a juicio, digamos, de muchos de los doctrinantes en Europa, esta sentencia es perversa porque rompe el esquema de que el daño tiene que ser cierto, directo, y que tiene que haber una relación causal entre la conducta mía y el daño que estoy causando. Tercer elemento, el factor de imputación. Entonces dice, bueno, ¿y a qué título vamos a imputar este daño? ¿A título de culpa? ¿A título de un factor objetivo? Más aún cuando estamos ante conductas que no requieren la culpa para configurarse como ilícito desde el punto de vista administrativo. La Comisión Europea y Europa opta por un sistema mixto que es de presunción de culpa. Es decir, una vez yo demuestre el ilícito, se presume la culpa de quienes estoy demandando yo, en este caso de los cartelistas, y serán ellos quienes tendrán que demostrar que no han actuado de forma culposa. Vamos ya llegando, digamos, al tema de la indemnización de los daños, es el tema de, bueno, y aquí la responsabilidad, ¿qué finalidad tiene? Entonces ha dicho lo siguiente, la función de la responsabilidad en todos los países europeos, latinoamericanos y en Colombia es una función compensatoria, es decir, resarcir a la víctima, pero nunca enriquecer a la víctima, es decir, no vamos a dejar a la víctima en una mejor posición que la que estaría antes de que ocurriese el daño. Por lo tanto, la discusión es, y en casos de cárteles fuertes,
repartos de mercado y acuerdos de precios, ¿cabrían los daños punitivos? Entonces, Europa da esa discusión a través de la sentencia Manfredi, que es de 2006, donde un juez de paz, o sea, un juez de la última, digamos, jurisdicción dentro de la estructura, condena a los cartelistas en el cártel de los seguros de responsabilidad civil. Les dice, ustedes no solamente tienen que pagar el sobreprecio, sino el doble del sobreprecio que pagaron para que aprendan la lección. O sea, el juez quiere es infligir, digamos, adicionalmente un castigo. Ya no solamente es la multa y el resarcimiento del daño, sino adicionalmente un daño punitivo para que las empresas, digamos, se sientan disuadidas de volver a incurrir en este tipo de conductas. Los daños indemnizables, ha dicho la jurisprudencia del Tribunal Europeo, son, como siempre, daños de carácter patrimonial y extrapatrimonial. Nunca se han demandado los extrapatrimoniales, pero la Comisión no los deja por fuera. Luego uno podría pensar que eventualmente podrían haber condenas extrapatrimoniales. Dentro de los daños patrimoniales, dice la Comisión y dice el Tribunal de Justicia, tiene que condenarse por daño emergente, lucro cesante e intereses. Y ya vamos a ver las metodologías que se plantean para cuantificar esos daños. Finalmente, dentro de este tema de indemnización, pues aparecen los siguientes daños. Los repercutidos, que eran los que nosotros veíamos como la excepción de Passingón, es decir, aquellos que el que sufre el daño directo traslada aguas abajo. Los daños que se denominan restitutorios, que entre nosotros se refieren a las ganancias ilícitas obtenidas por los cartelistas y que entre nosotros es un factor para el tema de la cuantificación de la multa, no en un proceso de responsabilidad civil. Y por último, los daños indirectos, a los cuales me refería en el caso del efecto Müller. Entonces, ¿quiénes pueden demandar entonces los daños dentro de este panorama? Entonces, por ejemplo, en el cártel de las desmontadoras podrían demandarlo incluso los proveedores, es decir, los agricultores que entregaban el insumo a las desmontadoras para su procesamiento y que habían sufrido los efectos perversos de un cártel de compra, es decir, de un cártel para comprar a precios inferiores a los que serían justos dentro de un mercado en libre competencia. ¿Quiénes dentro de esta gran cadena tendrían entonces la legitimación? Entonces, se dice los compradores directos, los indirectos, los consumidores finales que terminan siendo otra categoría de compradores indirectos. ¿Y qué pasa cuando el daño es repercutido? Y finalmente, aquí, cuando estamos por aquí abajo, ¿qué pasa con el efecto umbrella? Es decir, que ni siquiera le compré el producto, en nuestro ejemplo, ni siquiera compré el ascensor a los cartelistas, pero realmente otros competidores amparados por el precio del cártel me vendieron a un sobreprecio. Y el Tribunal de Justicia dice que sí, que los cartelistas tienen que responder. Y lo hace por lo siguiente. Dice, el mercado estaba funcionando perfecto. Los ascensores, su precio de mercado eran 60. Ustedes se cartelizaron, hicieron que el precio subiera hasta 100. Y otra empresa no cartelizada, aprovechando esa situación, dijo, pues yo no me voy a subir a 100 porque no quiero cartelizarme, pero no me voy a quedar en el precio de 60, yo subo hasta 90. Entonces, subo el precio, no es el precio del mercado, me estoy amparando en el cártel, no hago parte del cártel, luego no tengo el riesgo, pero sí tengo, digamos, un sobreprecio que sería la diferencia entre 60 y 90, haciendo que ese consumidor pagara ese sobreprecio dentro del mercado. ¿Qué ha dicho Europa? Están legitimados tanto los compradores directos como los indirectos, como incluso los consumidores finales. Es legítimo el tema de la excepción de pasión, es decir, si este comprador directo ha repercutido el daño aguas abajo, puede perfectamente excepcionarlo, pero los consumidores no pierden la legitimidad para reclamar estos daños y perjuicios. Si quieres, avanza. Entonces aquí lo volvemos a ver con el gráfico. Si yo lo he trasladado en el cártel del azúcar hacia abajo, lo justo es que yo únicamente reclame igual daño, el que no repercutí. El problema va a estar en saber cuánto repercutió y cuánto no. Para evitarse esa discusión,
Europa dice que cuando se llega al consumidor final perjudicado, se presume que se ha repercutido la totalidad. Y entonces ya será, digamos, una discusión entre estos dos niveles, saber si se repercutió todo o solamente una parte del daño. ¿Quiénes están legitimados por pasiva? Pues vamos a demandar a las firmas cartelistas o a las personas naturales. Están legitimados también por pasiva, incluso se discute si también las empresas que están amparadas por el efecto umbrella, es decir, si podrían haber una solidaridad entre esas empresas. Y está el tema que ustedes van a ver después de nuestra intervención, que es el tema de, bueno, ¿y qué sucede si aquí hay una acción contra los administradores que consciente o inconscientemente participaron dentro de la conducta y que generaron que a la persona jurídica se le impusiera una multa? Las vías de acción, es decir, ¿cómo vamos o qué vías tenemos? Pues volvemos a repetir, o voy directamente ante el juez con una vía directa o ante el árbitro, o voy en una vía indirecta, es decir, primero voy a la super, obtengo una decisión y luego voy al juez, o a través de las acciones de competencia desleal, pido reclamación de perjuicios por violación de normas, donde las normas violadas son las normas de prácticas restrictivas de la competencia, acciones populares o de grupo, y las acciones penales a través de la constitución de parte civil, tema seguramente en el cual va a ahondar también el doctor Velandia y el doctor Miranda. La indemnización de perjuicios. Entonces, llegamos a lo concreto. La indemnización de perjuicios tiene la situación más grave que no tienen otros temas, y es decir, que aquí estamos partiendo de la construcción de lo que se ha denominado un escenario good form, es decir, un escenario hipotético. ¿Cómo funcionaría el mercado si ese cártel no hubiera existido? ¿Cómo hubiera funcionado el mercado si la empresa no hubiera abusado de su posición de dominio? Y eso nos choca un poco con el tema de la certeza del daño y la certeza que debe tener un juez cuando condena en daños y perjuicios. Precisamente para evitar eso, la Unión Europea ha establecido lo que les comentaba al inicio, que es una guía de la Comisión orientando a los jueces sobre la forma en la cual pueden cuantificar los daños y perjuicios en estos casos. Entonces, si quieres, la Comisión Europea parte de la siguiente división, que puede ser interesante, solo efectos de discusión, digamos, académica, e incluso, digamos, si uno pensara traer estas metodologías. Dice, vamos a fijarnos en el tipo de daño. El daño puede ser de dos tipos y no lo califica según sea una conducta, sea un acto, un acuerdo o el abuso, sino sobre el daño en sí mismo. Entonces dice, el daño en estos casos puede ser de dos clases. El primer daño es el incremento de los precios, y al incrementar los precios, la reducción del volumen de compra. Y el segundo gran daño es el de exclusión. Entonces, cuando hablamos de sobreprecios, generalmente las víctimas, ¿quiénes son? Los compradores directos e indirectos, si estamos en un caso de un carro. Para hablar de daños a los competidores, generalmente, dice la Comisión, el daño al competidor va a estar en un efecto no de sobreprecio, sino de exclusión. Bien, porque lo saco del mercado, estando, luego el daño es una reducción de su cuota de mercado, o bien porque simplemente le coloco una barrera tan grande que impido que acceda al mercado. Entonces, esa es la categoría. Dos, vamos a mirar esos daños desde la posición de quién y cómo se va a hacer la cuantificación. ¿Quién tiene los datos para que el juez pueda cuantificar ese daño? Si los datos los tiene la víctima, vamos a utilizar los métodos que ya les voy a explicar, que son los métodos comparativos, complejos, unos métodos de equidad. Pero si los datos definitivamente son muy difíciles para conseguir desde la perspectiva de la víctima, pues hagamos la contabilización o el cómputo de los daños sufridos a partir de las ganancias ilícitamente obtenidas. El problema, volvemos a lo mismo, es que esto que ellos llaman daños repercutidos, perdón, daños que consisten en incrementar las ganancias que yo tendría en un escenario de competencia entre nosotros, es uno de los elementos que se debe tener en cuenta para cuantificar la sanción, es decir, para imponer la multa. No lo tenemos como un criterio para establecer la indemnización de daños y perjuicios. Entonces, visto el daño,
sea que el daño puede ser efectivamente o de exclusión o de sobreprecio, y visto quién tiene los datos, o la víctima o el victimario, la Comisión Europea dice lo siguiente: en cuanto a daño emergente, ¿cuáles son los métodos? Hay unos métodos de comparación, que son unos métodos simples, que es mirar el mercado antes, después, o antes, durante y después, es decir, cuál era el precio antes, cuál era el precio en el cártel y cuál fue el precio posterior, para saber si efectivamente hubo un sobreprecio, efectivamente, y el consumidor lo pagó, o el comprador directo lo pagó, cuál debe ser la indemnización. Problema que a veces el cártel lleva mucho tiempo, entonces un escenario previo es muy difícil de establecer. Problema que estas metodologías no tienen en cuenta otros factores económicos que pueden incidir en el precio: el incremento de una divisa, el incremento de un insumo para producir el bien o servicio, etc. El segundo método es mirar otros mercados. O sea, ya no miremos el mismo mercado antes, durante y después de la infracción, sino miremos ese mercado comparado con otros. Y aquí nos sirve, pues, obviamente los estudios de la superintendencia sobre mirar no solamente otros mercados geográficos, sino también otros mercados de productos sustitutos. De manera que esto nos va a permitir hacer la cuantificación. Y la última metodología, es decir, ¿cuánto cuesta la producción de un solo bien? ¿Cuánto es la utilidad razonable que tendría esa compañía por producir ese bien? Eso nos va a dar el costo de ese producto, comparado con el costo al cual se está cobrando dentro de un escenario de carga. Entonces, fíjense, a partir de estos métodos de comparación, establecen el daño emergente. El tema de unos modelos o unos métodos más complejos, pues son métodos econométricos que permiten combinar los factores que les he dicho anteriormente. No solamente el mismo mercado, sino el mismo mercado de producto y de servicio, hacer unas regresiones económicas y establecer efectivamente cuánto del factor que yo estoy comparando se ha impactado realmente por el tema del cambio. El lucro cesante, dice la Comisión, se puede establecer pues a través de estos métodos que yo les traigo en la diapositiva, y es básicamente saber cuánto dejó de ganar la empresa, cuánto se redujo su cotización en bolsa a raíz de la conducta restrictiva, o cuánto se redujo el valor de la empresa en contabilidad, o sea, en sus libros de contabilidad. Y aquí llegamos a una cosa que es muy curiosa. Después de explicar todos estos métodos que son muy complejos, en todo caso la Comisión Europea dice: pero si en equidad el juez considera que debe haber una condena y no tiene muy clara cómo es la metodología, las metodologías anteriores, condene y hágalo como un juicio en equidad, pero condenen daños. Hágalo así sea, digamos, en un ejercicio de buena fe, pero no deje de condenar, que es el mensaje que se envía. Las problemáticas, digamos, de este esquema, ya para darles paso a los doctores, pues básicamente las compatibilidades con las siguientes figuras. A nosotros nos suena muy bien este tema de las acciones de daños, pero no podemos olvidar que hay que hacer compatible las iniciativas públicas o de aplicación pública con las iniciativas de las acciones de daños. Y el primer gran inconveniente, y seguramente ya lo habrán escuchado con otros conferencistas, es cómo hacemos compatible las acciones de daños con el tema de la clemencia. Es decir, si alguien va y es clemente, y no solamente su declaración, sino que aporta una serie de pruebas para que le concedan la clemencia, ¿qué puede suceder si luego se pide el desglose de esa información? Si luego se obtiene por un derecho de petición o por una vía procesal esa información, ¿puede esa información utilizarse para una demanda de responsabilidad civil? Entonces, ahí hay tres sentencias muy interesantes del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que básicamente es eso: una persona perjudicada por un cártel, el de los ascensores y el de las tintas, le pide a la Comisión Europea que le envíe dos cosas: la declaración de clemencia, o el acta, que aquí se suscribiría, o el convenio de colaboración o de cooperación, que en derecho colombiano se suscribiría, que le mande esa acta y que además le mande todas las pruebas que aportó el clemente. Y entonces la Comisión Europea dice: si yo hago esto, o sea, si yo develo esa información, ¿qué va a pasar? Que nadie va a querer ser clemente. Entonces, digamos que llega
la Comisión Europea participa como amicus curiae ante un juez de Bonn, que es quien hace la consulta, y finalmente el juez de Bonn dice, vamos a hacer una consulta al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, y el Tribunal de Justicia, no queriendo, digamos, interferir en el derecho nacional de cada Estado miembro, dice que cada juez nacional pondere qué es más importante, si la clemencia o las acciones de daños. Y el juez de Bonn, el juez alemán, niega la expedición de las copias y dice, no le doy las copias porque dentro de la jurisdicción alemana, para mí como juez, es mucho más importante el esquema público, es decir, el programa de clemencia, que las acciones de daños. Pero pues ahí se han, digamos, derivado otras decisiones bien importantes. El otro tema es la aceptación de garantías. Yo sé que aquí existe la claridad sobre pues, que la aceptación de una garantía no implica una aceptación de una conducta ilícita, y por lo tanto la resolución final que digamos que cierra con garantías no podría dar lugar. Sin embargo, si quieres, pasa un poquito más. Sin embargo, el punto que se plantea en Europa es el siguiente. Uno, ¿qué pasa para las víctimas cuando hay aceptación de compromisos o de garantías? Entonces, sí, al señor le cerraron la investigación, él hizo una serie de ofrecimientos, un esquema de seguimiento, una póliza, y él sale bien del procedimiento administrativo, sin sanciones. ¿Y las víctimas? ¿Qué pasa con esas decisiones? Entonces, una alternativa es decirle, yo solamente le concedo las garantías o los compromisos que usted me está ofreciendo previa indemnización a las víctimas. Pero hay quienes dicen, no, cuando yo he ofrecido garantías es porque ya ofrecí un compromiso muy serio con la entidad administrativa, luego no pueden haber acciones de daños. Y la gente dice, no, uno es el daño público que usted causó y por lo tanto a usted se le cerró la investigación administrativa, pero ¿y qué pasa con mi daño privado? A mí indemníceme, que a mí no me importan las garantías, porque además esas garantías no pueden tener efectos sobre las víctimas. Y esto pues es la discusión que planteo en la diapositiva que se está dando en Europa diciendo, yo no acepto garantías, y aquí la discusión es con el caso Google, con el caso que se ofrecen los compromisos y después de muchos intentos finalmente Google logra que el comisario Almunia acepte los compromisos. ¿Y qué pasó con las empresas que salieron del mercado y que fueron víctimas del abuso? Pero es que los compromisos no significan, o las garantías no significan una aceptación de que la conducta ha sido ilícita. Pero precisamente las empresas están intentando iniciar acciones contra ellos por la expulsión del mercado, es decir, por esos efectos de exclusión. Por último, ya con esto cierro, es el tema de, bueno, si tenemos acciones de daños y tenemos también a los jueces y tenemos participando también a la superintendencia, es decir, tenemos muchos actores dentro del mercado, ¿qué hacemos para que no se nos produzcan decisiones contradictorias? Es decir, por ejemplo, que un juez considere que hay un abuso de la posición de dominio y condene en perjuicios, y que en paralelo la super considere que no hay abuso de la posición de dominio y no coloque multas, o que acepte garantías y cierre la investigación por abuso en garantías. Pues para esto el sistema europeo ha creado dos sistemas, uno de coordinación y uno de cooperación. La coordinación lo que intenta es imponer la decisión de la autoridad administrativa, por eso habla de la regla de la supremacía, es decir, una vez la decisión está en firme, en nuestro caso una decisión en firme de la superintendencia valdría como prueba plena de la conducta ilícita, con lo cual ya tendríamos probado la conducta, la relación causal, y seguramente el daño sería un poco más complicado de probar. Serán unas pautas muy rígidas de qué debe asumir un juez cuando está aplicando estas normas, pautas que se refieren precisamente a los métodos que muy rápidamente yo les bosquejé dentro de la intervención, y sean las reglas de cooperación. Estas sí me parecen a mí que serían muy útiles de examinarlas desde la perspectiva del derecho colombiano. Por ejemplo, la remisión de la información, que se puedan compartir información, excepto en los casos de clemencia, pero que se pueda compartir, es decir, que la entidad administrativa le ayude al juez y que a su vez el juez le ayude a la autoridad administrativa en materia probatoria. Dos, la remisión de dictámenes. Si dentro de uno u otro proceso existe un dictamen especializado, por ejemplo, sobre la definición del mercado relevante, que esa misma definición del mercado relevante sea la que se utilice en ambos contextos, el jurisdiccional y el administrativo, para no o tratar de evitar decisiones que puedan resultar contradictorias.
Y por último, la intervención de las autoridades de competencia como amicus curiae, es decir, cada vez que un juez va a fallar en daños, la entidad administrativa, mirando y vigilando que efectivamente se estén aplicando bien las normas de competencia, como amigo del tribunal, acude a ese juez y le da una serie de consejos sobre la aplicación. Y dejemos aquí la diapositiva, que la idea un poco de este panorama muy grande y muy general es que ahora lo aterricemos a través de las intervenciones del doctor Miranda y del doctor Verán. Bueno, ahora vamos a tener la presentación comentando del doctor Alfonso Miranda. La mayoría de ustedes lo conocen, es abogado de la Universidad Javeriana y director del Departamento de Derecho Económico también de la Universidad. Doctor Miranda. Gracias, doctor Rubio. Habíamos pensado tal vez que íbamos a hacer más como un diálogo y hemos estructurado que se va a hacer el comentario sin perjuicio de que vamos a hacer algunas intervenciones el doctor Velanda y yo durante el tiempo que nos ha sido concedido y tal vez la doctora Ingrid pueda hacer alguna réplica. Decidí levantarme porque pues desde ahí sentado como que no los veo a todos y no me ven todos. Primero que todo quisiera nuevamente darle las gracias pues al doctor Archila, a la Universidad Externado por la oportunidad que hemos tenido de compartir este foro entre las dos universidades. El Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, que como ustedes saben está cumpliendo 20 años, está muy contento con este tipo de iniciativa. Esperamos que lo podamos hacer muchísimas veces. También quiero agradecer especialmente pues, la coordinación y la organización y la idea de este evento a nuestro director de la especialización en Derecho de la Competencia, el doctor Jairo Rubio Escobar, que como ustedes saben es un permanente impulsor de todos estos temas. Quiero también felicitar muy especialmente a la doctora Ingrid. Para mí la conozco hace muchos años, hemos trabajado juntos y pues su trabajo de grado, su tesis doctoral que es sobre este tema especialmente es un documento maravilloso que tenemos que seguir estudiando y quiero confesar que ya me he leído muchas partes de tu trabajo de grado, pero es mucho mejor oírtelo contar. Es muy buena la exposición y pues realmente sería imposible referirme a todos los temas. Yo voy a hacer mis comentarios desde el punto de vista del derecho colombiano. Claro que sí, claro,